conversar sobre esto. Sí, la vamos a presentar, ya está aquí en nuestro estudio, la alcaldesa electa de la comuna de Santiago, Iracy Hasler. Gracias por estar con nosotros, Iracy. Bueno, asumes ahora a fines de junio, ¿no? Ya. Y se te vieron una súper tarea por delante. Vamos a estar hablando de todas esas aristas, pero ¿te parece que comentemos a propósito de este tuit que nos leyó la Paulina, lo que sucede en el barrio Meix? Y también lo veíamos en Patronato recién, aunque no pertenece a tu comuna, pero cómo los locatarios tienen que cerrar y, por ejemplo, los ambulantes siguen funcionando por necesidad. ¿Cómo compatibilizar esas cosas? Buenos días, alcaldesa. Sí, claro, buenos días a todas y todos. Un gusto poder estar acá, a nuestros vecinos y vecinas también que nos acompañan. Y bueno, efectivamente estamos en una situación muy crítica. Recién señalaba Gonzalo que la cuarentena es tremendamente desigual. Y yo diría incluso todo el plan paso a paso es tremendamente desigual. Y la comuna de Santiago se ha visto muy afectada por aquello. Porque efectivamente no se ha logrado tener nuestra comuna con un nivel de cuarentena que permita avanzar en términos de enfrentar el virus que tenemos. No hay el apoyo económico para las familias y para el comercio. Y por tanto se genera una situación tremendamente grave en que las personas no tienen los recursos cotidianos, disculpe, y por eso salen justamente al comercio en la vía pública. La quiero invitar a ver un reportaje sobre la real situación de Meix y le dejo planteada inmediatamente la pregunta junto a Diana. ¿Cuál es su plan de reactivación para el gran comercio en una comuna que ha tenido una cuarentena más larga que la de Wuhan en China, que la comuna de Santiago es el lugar del mundo que ha tenido la cuarentena más larga en términos de tiempo? Y hablábamos con Ulises del patronato, yo le preguntaba por, bueno, él apuntaba su crítica hacia el gobierno central, que por supuesto que tiene una responsabilidad enorme, pero también los gobiernos locales son lo que la gente tiene a la mano, ¿no? Y hay recursos, me imagino, o deberían haber recursos, o al menos un puente desde el municipio para poder conseguir cierto apoyo. ¿Cuál es su plan de reactivación económica para el comercio después de ver la nota? Los días ver a las personas como las asaltan. Hay personas que han apuñalado acá en el sector. Les rajaron la cartera a las mujeres o a los hombres les han robado la billetera. Ahora yo me quiero ir para mi país. Está ya totalmente descontrolado. Abandonados a la delincuencia. Así se sienten locatarios y vecinos del tradicional barrio Meix, que a pocos metros de sus negocios y hogares observan con temor imágenes tan impactantes como esta. Gritos, golpes, de todo se puede ver en las arterias principales de Meix. La violencia es pan de cada día. Un barrio tradicional que siempre ofreció las mejores ofertas, pero que ve empañado ese sello con los delitos. No, pues marico, queda palazo. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Agárrate, pues! ¡Algo reto ahí! Son varios años los que vecinos llevan soportando convivir con el comercio ambulante, violentos asaltos y riñas callejeras. Locatarios de Meix suben sus cortinas metálicas e inmediatamente sienten que trabajan en un territorio sin ley. Fuegos, disturbios y por supuesto delincuencia. Acá en el barrio la delincuencia cada día está peor. Acá es cosa de todos los días ver a las personas como las asaltan. Hay personas que han apuñalado acá en el sector.
Hace pocos días se dio a conocer una historia macabra. Diego Ruiz Restrepo, ciudadano colombiano de 30 años, fue protagonista de 5 asesinatos en 70 minutos y 2 homicidios más en solo 35 minutos. Todo en los alrededores del barrio Meix, a altas horas de la madrugada. La delincuencia llegó a un punto de descontrol donde incluso son los propios vecinos y comerciantes los que intentan detener a los zampones. Vaya a volver por otra, ¿cierto? No, vaya a volver por otra. Vale, yo me quiero ir para mi país. Sí, ahora, ¿cuánto te irte? ¿Cuánto te irte? Te pegas a la cara, ¿no? Los clientes muchas veces llegan aquí y van a pagar su mercadería y se encuentran con que no tienen nada porque les bajaron la cartera a las mujeres o a los hombres le han robado la billetera. Si va caminando con una cadena, con algo que parezca de oro, se los tiran. Está ya totalmente descontrolado. Y así, atemorizadas, observan a pocos metros de sus negocios confusas peleas y acusaciones de robo. Por eso son muy pocos los locatarios y vecinos del sector que se atreven a dar la cara, y a muchos de ellos han recibido fuertes amenazas. Yo también tengo hija. Yo también tengo nieta. Algo increíble de ver todos los días cómo pasan corriendo, pasan con los celulares todo el día, corren. Entonces ya no hay control. Completamente abandonados en un barrio que cada vez ahuyenta más a clientes que observan violentas imágenes entre comerciantes durante un tranquilo día de compras, que ahora con la Navidad debieran aumentar. Claman por seguridad y más vigilancia, pero aseguran que las autoridades nada hacen para detener este problema. ¿Viste? Mira. Uno aquí viene con miedo, cada día es más violento. Los vendedores ambulantes se han tomado las calles. ¿Y cómo no tener miedo si son testigos de verdaderas guerras campales, de día o de noche? Uno de los haitianos que trabajan pegó un silbido y llegaron con fierro, con palo, con punz, con lanza, con todo, llegaron de allá de acá. Llegó mi yerno a defenderme también porque iba a colgarme aquí, pero tuvieron que arrancar porque eran muchos, se meten todos pelean. Peleas constantes y completamente desprotegidos en un barrio Meix, donde acusan que son pocos los carabineros que llegan a fiscalizar el comercio ambulante, que llegan casi de madrugada a instalarse con carpa, tapando los locales establecidos, verdaderas mafias que venden los puestos en la calle y que nadie pone atajo. Esta es la situación que estamos viviendo los locatarios de calle San Alfonso, en el barrio Meix. La esquina totalmente tapada, no pueden entrar los autos. Puro comercio informal. Esta es nuestra situación. Un día llegó Carabineros, por ejemplo, y empezó con altoparlante a decirle que por favor a los inmigrantes que estaban tapando toda la esquina de San Alfonso con Alameda, que por favor se retiraran, cosa que no hacen caso.
ellos no aprendieron del delincuente que la mejor forma de responder a Carabineros es con agresión. Desesperados y sin ninguna solución, vecinos y locatarios del tradicional barrio Meix claman por ayuda. Ya son años que vienen soportando una delincuencia y peligroso ambiente que les afecta directamente a sus negocios. Asaltan a los que atienden, a los que compran, prácticamente al que se le cruce. Nosotros igual salimos perjudicados porque hasta nosotros mismos lo han robado cajas de mercadería. Estaba armando el puesto y en un abrir y cerrar de ojos se perdió una caja. Entonces, ¿y quién fue? Ya son tan rápidos también que uno ni ve, ni no ve quién es. Mucha indignación porque nosotros quedamos a brazos cruzados. Tristeza y temor es el resumen del sentimiento de la gente esforzada del barrio Meix, que ven cómo la delincuencia y el comercio ambulante derrumba sus sueños de sacar adelante a sus familias luego de un año tan difícil para todos. Alcaldesa, vamos a ir en un ping-pong bien rápido y permitiéndole a usted, por supuesto, exponer sus ideas y parte del plan de gestión que tiene. Lo que veíamos en la nota tiene dos aspectos. Hay un aspecto económico, evidentemente, porque luego de que pase la pandemia va a quedar, por supuesto, una crisis muy profunda en el comercio, y especialmente en el comercio de Santiago, pero también aquí hay un aspecto que tiene que ver con bandas delictuales, hay crimen organizado, o sea, había muchos comerciantes que hoy día ni siquiera quieren dar su testimonio en cámara porque han sido amenazados, los llamamos por teléfono, intentamos gestionar esas entrevistas y temen sufrir algún tipo de ataque porque han sido directamente amenazados. Directamente, ¿cuál es su plan de gobernanza para esta situación en Meix? Y hoy día la situación que vemos en Meix habla también de la situación en distintos barrios de la comuna, que hay un abandono que se ha dejado a la gente y como se muestra acá, se ha abandonado un rol ordenador del municipio. El municipio de Santiago y cualquier municipio solo puede fiscalizar a aquellas personas que tienen un permiso y con ello poder ordenar qué es lo que se vende, en qué horario se vende y por tanto poder generar una regulación del comercio en la vía pública. Nuestra propuesta y nuestro trabajo, después de conocer este tema mucho, de verlo detenidamente, el Persa Bio Bio, por ejemplo, que justamente había tenido permisos en Víctor Manuel y San Isidro, cuando llega el alcalde Alessandri quita esos permisos, pero eso no significa que en esas calles no se venda, sino que finalmente terminan las personas organizándose por sí mismas y lamentablemente muchas veces también, como bien señala José Antonio. Aquí hay dos caminos. O lo ataca desde el punto de vista delictual y como el alcalde Alessandri retira, digamos, la posibilidad de comerciar, o ayuda como municipio a que ese comercio informal se transforme en formal. Así es, queremos avanzar, por tanto, al ordenamiento. En nuestro programa hablamos de un ordenamiento territorial democrático que implica poder sentar a trabajadores y trabajadoras del comercio en la vía pública, del comercio establecido, al municipio y a los vecinos y vecinas, para poder justamente organizar el uso del espacio. O sea, ahora, lo que tenemos hoy día... Perdone, alcaldesa, darles permiso al comercio ambulante para poder trabajar. Aparte importante el comercio en la vía pública. Ahora bien, hoy día tenemos una situación, por la situación económica, el desempleo que hay en el país, la falta de apoyo, en que el comercio en la vía pública se ha extendido muchísimo. Mucho más que lo que esperamos pueda ser habitual. Y por tanto vamos a apoyar con capacitación, con apoyo en oficios, con definiciones en términos de los cuidados, por ejemplo, que es parte de nuestro plan de reactivación económica, entre otros, para poder también una parte de ese comercio ayudar a que se desarrolle, se capacite y se transforme también en otras formas económicas. ¿Cómo sentamos en una mesa a un comerciante que ha pagado sus impuestos, que tiene su boleta, que tiene su local, con otra persona y en el medio han habido amenazas de muerte? Porque eso es lo que denuncian, digamos, y lo que hemos visto. ¿Cómo se puede generar un puente entre...? Porque aquí no es solamente formalidad contra informalidad. Aquí hay informalidad contra formalidad, pero además hay violencia, que es lo que hemos visto en la nota. Sin duda. Yo creo que hay violencia en muchos ámbitos. Hay una violencia cuando una persona no tiene que comer ese día en la mañana. Y hay una violencia también, sin duda, cuando estos distintos intereses desregulados completamente se están encontrando en la calle. No sé si se fijaron, hay tiza
O sea, hay personas que marcan con tiza los lugares en Meix. Eso habla de un abandono rotundo. Ahora, junto con eso, y a propósito de la reactivación económica, nosotros presentamos un plan que tuve la oportunidad de hacerlo con OPES, el Observatorio de Políticas Económicas, que aborda varios espacios. Efectivamente, el comercio en la vía pública es parte fundamental y la regulación, la entrega de permiso, la fiscalización es fundamental. Alcaldesa. Porque cuando no hay permiso, disculpe Paulina, solo esto, cuando no hay permiso, el municipio no tiene ningún rol que jugar, solo carabineros. Y por tanto eso nos genera una posibilidad de entender la diversidad que tiene Santiago de intereses. Somos una comuna residencial y también una comuna comercial que tenemos que poder entendernos y organizarnos, y ese es el desafío. Es una comuna muy compleja, no tenemos dudas, pero yo estaba revisando las redes sociales y a propósito de que usted está aquí decían, efectivamente está el problema de los vendedores ambulantes, pero todo esto está rodeado de una mafia que tiene que ver con los vendedores ambulantes, pero también con la inseguridad de la comuna de Santiago hoy día, donde hay droga, no solo en Meix, sino también en Yungay y en otros barrios, Barrio Brasil, hay armas, hay vecinos que no pueden salir en las noches. Entonces, extrapolemos esto. El problema de la violencia, los señores que no pueden salir de sus casas hoy día en su comuna. ¿Cuál es el proyecto que ustedes tienen para solucionar esto? Sí, también soy vecina de nuestra comuna y efectivamente lo vivo. Lo que decía el vecino de que está con miedo es una situación que lamentablemente hemos vivido y que queremos justamente superar. En eso, hoy día la comuna ha avanzado de quizás un delito común a un crimen organizado, como bien ustedes señalan. Y el problema del narcotráfico en nuestra comuna es un problema de primer orden. Sí. Frente a eso, vamos a trabajar principalmente en la prevención, que es el rol que tiene el municipio, y junto también en la articulación con carabineros, con la PDI, con Fiscalía. Porque aquí hay un problema en términos de la investigación, de la inteligencia detrás también, de las policías y la articulación con la comunidad. Y vamos en eso, disculpa, a apoyar y articular consejos de seguridad comunitaria. Creemos que un barrio más organizado va a ser un barrio más seguro, y esa parte vamos a trabajarla en conjunto, además de los elementos que decía articulación que son necesarios para enfrentar el crimen. ¿Cómo van a lograr que la gente pueda denunciar sin miedo? Porque hoy día la gente está siendo amenazada en los barrios y en el suyo tenemos mucha información de eso, y para que esto efectivamente caiga en una policía que opere realmente en el territorio. ¿Qué van a hacer ustedes ahí para que se junte la información con el resultado final? ¿Cómo van a fiscalizar y si no denunciar si eso no pasa? Sí, bueno, el tema de la denuncia es fundamental. Creemos que ahí tenemos que fomentar la denuncia y justamente que eso pueda ser de forma anónima. Ahora, junto con aquello, el municipio puede relacionarse con los consejos. En nuestra comuna, los vecinos y vecinas se han organizado mucho a propósito de los problemas de seguridad, y junto con ellos vamos a abordar el uso del espacio público, el uso de sitios heriazos, casas abandonadas, transformarlas en espacios de cultura, de deporte para la comunidad, abrir todas las escuelas municipales de Santiago, es decir, generar una articulación comunitaria que aporte en aquello. Ahora, ¿la mafia? ¿Cómo van a entrar en la mafia? Mira, esto va a ser todo un proceso. Yo entiendo que acá tenemos un problema que es gravísimo, y como municipio vamos a articularnos con la comunidad para enfrentarlo, porque aquí no podemos seguir perdiendo nuestros barrios. Acá no podemos permitir que este abandono y este control territorial lo tengan espacios en nuestra contra. Ahora, para eso vamos a tener que trabajar de manera articulada, y eso significa hoy día, por ejemplo, esta información, ponerla a disposición de las policías, etcétera, en el Consejo de Seguridad Pública que articula. El municipio, si bien no manda directamente a carabineros, sí articulamos en conjunto y dirige el Consejo de Seguridad Pública, que es un espacio fundamental para esta articulación. Y en ese objetivo, digamos, de combatir el crimen organizado, me imagino que desde la óptica del municipio, Carabineros es un aliado. Sin duda tenemos que actuar de manera aliada, y en eso también hacer un cambio de política, porque el alcalde saliente ha tenido una política que ha sido de pedir a carabineros en Alessandri, claro, en los techos del Instituto Nacional, por ejemplo, en las comunidades educativas, y la verdad es que los vecinos y vecinas quieren que carabineros, con una nueva perspectiva también en derechos humanos, con una relación con la comunidad, pueda estar en los barrios. Los y las necesitamos en una articulación con la comunidad. Y eso vamos a fortalecerlo desde el Consejo de Seguridad Pública y en general en las relaciones en la comuna. Sí, Iracy, bueno, otro de los problemas acá que está muy latente en la comuna de Santiago tiene que ver con lo que planteaban del comercio ambulante ilegal versus el comercio establecido. Ya vamos a ir a ver las políticas de reactivación del comercio establecido,
Pero yo he reporteado mucho Santiago, mucho, pero de verdad mucho, y siempre escucho, y lo he visto ahora, que los comerciantes establecidos dicen, mira, acá uno a veces ve que hay una familia pobre que quiere parar la olla y viene acá y vende sus pañitos de cocina, y eso está en la comuna de Santiago. Pero lo que más se ve son que llegan cuadrillas de personas con distribuidores de productos, y hay toda una logística, una organización donde a estas personas que son vendedores ambulantes tienen distribuidores, les llevan las mercaderías, muchos de esos productos son ilegales, qué sé yo, son cosas que son zapatillas, por ejemplo, de supuestas marcas, ¿no es cierto?, falsificadas, y ahí hay todo un andamiaje para atrás de comercio ilegal, de bandas, los cigarrillos, por ejemplo, también, relojes, una serie de ilegalidades. Estamos viendo aquí, por ejemplo, declaraciones del alcalde Alessandri, que dice, aquí falta Estado. Alessandri se refiere al combate contra el comercio ambulante en Santiago. Y el comercio establecido ha sacado una serie de cálculos de las pérdidas que ha tenido producto de este comercio ilegal. Entonces, ¿cómo se hace para no discriminar y ayudar quizás a esa familia que no está con nadie, que quizás vende ahí sus pañitos de cocina, de esta red ilegal de mafias que se pone en Paseo Ahumada, en Estado, en La Alameda, en Bío Bío, y que dañan a ese comercio establecido que está súper golpeado además en el último tiempo? Un elemento súper importante, donde desde nuestra perspectiva el trabajo con los propios trabajadores y trabajadoras es fundamental. Porque la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, sin duda, que lo que quieren es que las personas puedan ir a comprar de forma tranquila y segura, que es el mismo desafío que tenemos como municipio y que es el mismo desafío que tienen los vecinos y vecinas. Y por tanto, en la articulación con ellos y ellas esperamos también que nos ayuden en jugar un rol, en poder ayudar a organizar el espacio. Es decir, que podamos entender que el uso de cada uno de estos espacios también, y la mirada, la fiscalización, ayuda a todas y todos. Y es decir, poder identificar aquellos elementos. Por eso el tema de la regulación es tan clave. Por ejemplo, estos elementos falsificados que usted señala, solo se venden cuando no lo estamos fiscalizando y cuando no lo regulamos. Entonces, cuando el alcalde Alessandri, dice que hay un abandono del Estado, él tiene toda la razón. El tema es que también tiene mucha responsabilidad en aquello. Ya, pero cuando usted dice regular y darles permiso al comercio ambulante, ¿no es injusto para los locatarios establecidos que han pagado patentes, han pagado permisos durante años y de repente se permite a un comercio ambulante que no ha tenido las mismas reglas del juego? Claro, lo injusto, Diana, yo diría, ¿qué es lo que pasa actualmente? ¿Qué es lo que usted describe? Que se genera esa injusticia, porque actualmente, y ustedes lo ven, está lleno de comercio en la vía pública y que efectivamente vende muchas cosas similares a las del comercio establecido. Por eso es tan importante regular, porque nosotras y nosotros podemos establecer que lo que se vende en el comercio en la vía pública sea distinto al comercio establecido. O sea, y ahí, por tanto, volvemos a jugar este rol ordenador. Pero aparte de regular que se venda un elemento distinto, esa persona, el comercio ambulante, ¿va a pagar algún tipo de permiso por estar ahí? Porque eso también es injusto para los que han pagado todos sus permisos. Sí, claro, y se pagan actualmente. No es que el 100% del comercio en la vía pública en Santiago no tenga permiso. Hay comercio con permiso en la comuna de Santiago, en distintos espacios de nuestra comuna. Entonces, sin duda, eso está regulado y eso también es resorte del Consejo Municipal. Por tanto, podemos revisar aquellos elementos que queramos mejorar, sobre todo desde la perspectiva de qué queremos que se venda. Creo que ahí nos vamos a dar la oportunidad de pensar cuál es el comercio, tanto en la vía pública como establecido, que queremos en la comuna y poder potenciar, por ejemplo, el trabajo de artesanos y artesanas. No, pero ¿cómo va usted a determinar? Porque en el fondo la libertad económica, cada uno vende lo que quiere vender, digamos, ¿no? ¿Cómo el municipio va a determinar qué se vende y qué no se vende? Tendría que entonces decirle actualmente eso al municipio, José Antonio, porque eso efectivamente ocurre. Hoy día el comercio en bien nacional de uso público es una atribución municipal. Es decir, el vender en cualquier espacio en la vía pública es una atribución que define directamente el municipio. Y por tanto, eso ya existe actualmente. Los anaqueles de Franklin, por ejemplo, está establecido lo que pueden vender. El comercio en el Paseo Ahumada está establecido lo que se puede vender. Entonces eso ya existe. Hay dos temas. Uno tiene que ver con la informalidad del comercio y con gente que por alguna razón no ha entrado al comercio formal, ya sea porque le conviene o porque no ha podido. Hay personas que a lo mejor han intentado y no pueden poner un puesto, no pueden pagar una patente y necesitan
en esta pandemia vender lo que sea y uno lo puede entender. Pero ese es un elemento. Y el otro es las amenazas de muerte. Porque aquí está mezclado, o sea, usted habla del ordenamiento y que con la comunidad y en conjunto se haga un diálogo respecto de cómo se va a usar el espacio público. Súper de acuerdo, súper claro. Pero cuando entre medio de eso hay gente que amenaza de muerte a otra, lo cual es delito además, y no estamos hablando del delito de no tener boleta, estamos del delito de amenaza de muerte. Uno se pregunta, bueno, ¿estará la alcaldesa dispuesta a usar la fuerza si es que tiene que usarla donde hay presencia de crimen organizado? Hay que ver las atribuciones ahí, José Antonio, porque efectivamente el uso de la fuerza tiene el monopolio Carabineros y en nuestro rol va a ser la articulación con estos espacios. Ahora, súper importante lo que tú mencionas de cómo vamos llegando a este nivel de violencia. En Meix, y yo quiero señalarlo y recordarlo, ha habido un trabajador que lamentablemente falleció por la persecución del comercio en la vía pública, por una lógica tremendamente violenta. Alberto Picuasi. Un abrazo también a su familia que cada año acompañamos, porque la verdad es que eso es la muestra más grave de a donde no podemos llegar. La situación hoy día es difícil, sí, y vamos por tanto a organizarnos para enfrentarla, y eso implica enfrentar la violencia, no con violencia sobre violencia, sino que a partir del diálogo, de la democracia, pero también de la articulación especialmente contra el narcotráfico y el crimen organizado. Hay un ruido. Lo de la articulación yo creo que lo entendimos. Todos entendemos que quiere hacer un trabajo desde la comunidad y nos parece muy bien. Perfecto. Pero ya, dicho eso, vas a tener que organizarte con las autoridades encargadas de la seguridad de este país. Va a haber que hacer un diseño real para esa comuna tan importante como la comuna de Santiago para poner fin a las mafias, a los delitos, a la delincuencia, a las armas. Ahí, ¿cuál es la propuesta para organizarte con un Ministerio del Interior? ¿Cuál es la propuesta para tener sistemas de seguridad? Porque ambas cosas tienen que caminar juntas. La cosa comunitaria, pero la seguridad, porque de verdad que hay barrios que ya no se puede entrar en tu comuna. Conozco, sí, mucho la situación, Paulina, y efectivamente somos una comuna hermosa, maravillosa. Creo que una comuna con tremendo potencial, con tremenda riqueza, que son sus comunidades. Pero también es cierto, con un tremendo deterioro, con un problema de la basura que está en todos los espacios y eso no es digno, y con un problema muy grave de la seguridad. Y eso vamos a buscar cambiarlo desde la articulación, que yo sé que ya lo entendieron, pero nuestro programa es un elemento fundamental, y esa articulación es también con los distintos organismos, tanto desde el Consejo de Seguridad Pública. Nosotras y nosotros tenemos las cámaras de televigilancia en la sala Arturo Prat, que vamos a seguir poniendo a disposición y articulación con Carabineros. Sin embargo, yo quiero ser muy clara en un punto. Creo que la lógica únicamente de control del orden público, que además no es responsabilidad del municipio, no ha dado resultado. Pero no únicamente, yo hablo de hacer una articulación, el trabajo en enfrentar este conjunto, problema de fondo. Sin prejuicio, digamos, el trabajo en conjunto para que la inteligencia opere en tus barrios, sin prejuicios, porque no puedes trabajar descolgada de un Estado donde hay un Ministerio del Interior, donde hay policía y se necesita inteligencia para intervenir los barrios. ¿Estás disponible a trabajar para que eso funcione bien también en paralelo? Absolutamente la disposición a trabajar con todos los organismos del Estado. En ellos, sin duda, Carabineros, Paulina, ahora también Fiscalía, PDI, el Ministerio Interior. Es decir, aquí hay una articulación que es fundamental y necesaria, donde queremos que los distintos componentes de nuestro municipio, de nuestra comuna, puedan estar presentes en esta organización. Porque creo que los trabajadores y trabajadoras nos van a ayudar mucho también, organizando el espacio. Creo que los funcionarios y funcionarias municipales con la fiscalización van a aportar mucho. Pero efectivamente el punto que dices, Paulina, de la inteligencia es un elemento clave. A mí me ha llamado mucho la atención como concejala. Yo he sido concejala estos 4 años y he tenido reuniones con los mayores de Carabineros, hemos ido a ver qué es lo que hacen, cómo funciona, y desde mi perspectiva, ahí el capitán también quizás podrá dar su propia perspectiva de la institución, pero hay un trabajo muy rutinario, donde una muchas veces se pregunta en qué momento estamos llegando justamente a desbaratar las bandas de crimen organizado, porque hay que decirlo con todas sus letras, eso opera hoy día en nuestra comuna. Entonces necesitamos enfrentar aquello, y para eso nuestro llamado es sin duda una mayor articulación de inteligencia y aportar desde nuestro municipio en ese desarrollo. Iracy, quiero ir ahora a el comercio establecido, que ha sufrido harto, pero nos están preguntando mucho, eso sí, de respecto de lo que usted ha dicho, si ahora con lo que usted ha anunciado va a haber vendedores ambulantes en la comuna de Santiago con permiso.
¿Es eso lo que usted quiere señalar? Yo le diría que actualmente hay vendedores de la vía pública o ambulantes, como dice usted, que tienen permiso, entonces eso no es un cambio, sino que Pero vamos a avanzar. ¿Otros más que van a tener permiso? Va a haber más personas con permiso, sí, claro. ¿Todos? Hoy día, por ejemplo, en el Persa Bio Bio, no, como yo señalaba, hay una parte muy importante que vamos a tener que regular y hay otra parte importante que vamos a buscar capacitar y derivar a otros oficios. Por ejemplo, los artesanos y artesanas, aprovecho de decirlo, son trabajadores y trabajadoras fundamentales de nuestra comuna en distintos espacios. Vamos a crear una ordenanza para el trabajo de creadores y creadoras de piezas propias, que permita también el trabajo itinerante, el desarrollo de la artesanía y de la cultura en nuestra comuna junto con el derecho al señor que trabajo. vende zapatillas falsificadas va a tener permiso o no? No va a poder tener permiso para vender zapatillas falsificadas. Si alguien quiere postular a vender distintos elementos, y hay muchas postulaciones en el municipio, es una revisión importante que vamos a tener que ir haciendo. Obviamente para cosas que sean legales, distintas al comercio establecido, con un horario y eligiendo el lugar que sea mejor tanto para los vecinos y vecinas como para la comunidad. Porque gran parte son productos receptados, es decir, productos o que son de piratería o que son falsos o que son robados. Cigarrillos, bueno, ahí habrá que hacer un Y trabajo. todos esos productos efectivamente queremos que no se vendan en nuestra comuna porque no son elementos legales, no es posible y por tanto este ordenamiento nos va a ayudar en ese sentido. Ahora, ustedes tienen razón, no va a ser sencillo, pero es un trabajo que tenemos que hacerlo porque si no lo hacemos, la verdad es que la situación, ustedes ya la vieron, es tremendamente crítica. Iracy, vamos ahora con el comercio establecido porque también ahí hay un drama tremendo en Santiago. Es un comercio que ha sufrido, pero una barbaridad, porque ha tenido el estallido social, tiene ahora la pandemia, los cierres, una comuna que ha estado hiper cerrada, como dice José Antonio Neme. Es cosa de ver, por ejemplo, las galerías comerciales de Santiago Centro, muchas ya con las cortinas abajo, muchos ya quebraron, muchos ya murieron, otros están dando la batalla. Los que están más cerca, por ejemplo, de Plaza Italia, sufren el tema de las protestas de los días viernes. Es una situación muy compleja. Otros barrios comerciales más alejados del centro, como lo que es la zona de Biobío, por ejemplo, también han sufrido una barbaridad con todos estos golpes que han tenido entre el estallido social y los cierres obligatorios por la pandemia. Usted la escuché que dijo, tiene un plan de reactivación. ¿Cómo se va a ayudar al comercio establecido de Santiago que ha sido tan golpeado en los últimos 2 años y medio? Sí, tan golpeado y diríamos también tan injustamente golpeado en relación a otras comunas, que es un tema que yo escribí una columna hace algunos días, justamente a propósito de la necesidad de una política regional. Por eso valoro que hoy día al menos se entienda que el plan paso a paso no ha funcionado y que haya una intención respecto de la mirada regional, pero aún falta muchísimo, porque no se entiende que mientras el Persa Bio Bio, mientras el barrio Las Tarrias, mientras la calle Victoria están cerradas, al mismo tiempo, hoy día mismo, esté abierto el mall en Las Condes, estén los locales en Providencia. La verdad es que hay una situación de injusticia que ha sido tremenda y yo lamento mucho que eso no haya estado con más fuerza en el debate, pero hoy día lo vamos a poner. Exacto. Porque tenemos disposición, creo, todas y todos, vecinos y vecinas, comerciantes, con esto cierro, a entender que vivimos una situación de pandemia. Pero lo que no es posible es que esto sea tan diferenciado e injusto para cierto comercio versus el comercio de otras comunidades. ¿Y se les va a dar apoyo? ¿Puede haber, usted hablaba de un plan de reactivación? ¿Qué apoyo se le puede dar? Sí, bueno, tenemos un plan que pueden revisar también en nuestra página alcaldiaconstituyentesantiago.cl, que ha sido la articulación programática que nos lleva al municipio y efectivamente en ello hay un plan de reactivación que considera el apoyo directo al comercio establecido. Eso ha faltado. Nosotras y nosotros sabemos que el principal rol y posibilidad está especialmente a nivel del gobierno central, pero también el municipio de Santiago puede aportar en aquello. Ahora estamos en los procesos de redacción del detalle de los primeros 100 días y por tanto vamos a poder dar luces de montos u otros elementos, pero efectivamente el apoyo directo al comercio establecido es una necesidad en nuestra comuna y también su relación con todo el proyecto de cambio que queremos generar. Creo que hoy día hay una posibilidad de uso de nuestro espacio público que va a potenciar también el comercio en nuestra comuna, entre otros. Perdón que lo interrumpa, pero es para avanzar porque hay varios temas que conversar con usted. Usted habla del espacio público. Yo quiero representar con esta pregunta a quienes viven o han trabajado en la llamada zona cero. A los vecinos que son del lado, digamos, de la comuna de Santiago, porque ahí confluye Santiago con Providencia, pero en lo que a Santiago respecta,
La verdad es que hay un recorrido que uno puede verlo desde el punto de vista histórico, del proceso que se generó, pero yendo a lo práctico, tenemos personas que han tenido que abandonar el lugar, que habían hecho inversiones inmobiliarias, habían comprado departamentos y que hoy día ya esos departamentos no valen lo que valían antes. Tenemos un hotel que está tapiado completo, el colegio de arquitectos también, la quema de iglesias. Entonces, ¿cuál es su proyecto para la zona cero? Que evidentemente no puede permanecer así y eventualmente pueden haber nuevas movilizaciones. Es un derecho además de la ciudadanía de manifestarse y tradicionalmente se ocupa ese espacio. ¿Usted tiene algún proyecto para ese lugar? Sí, bueno, para los vecinos y vecinas del sector, yo también soy además vecina del sector, por tanto hemos vivido una situación bien compleja a propósito de la violencia que se ha instalado en nuestro barrio, del uso indiscriminado de lacrimógenas, de violación a los derechos humanos, de ataque al comercio establecido o de la vía pública. Entonces, la verdad es que hoy día necesitamos reconstruir y reparar para poder pensar en el desarrollo de nuestro barrio. Esta semana conversábamos con la Asamblea de la Junta de Vecinos del Parque Forestal, por ejemplo, de esta situación. Y sin duda que tenemos mucha preocupación y vamos a construir un plan en conjunto. Ahora ya tenemos algunos elementos, sin duda, de esa mirada que tienen que ver con el uso de nuestro espacio del propio barrio Lastarria, del Parque San Borja, como espacios de activación cultural, deportiva y también de encuentro de la comunidad. La relación con el distinto comercio creo que es fundamental, con los artesanos y artesanas también de Lastarria. Si fuera de su competencia, ¿usted mantendría a Carabineros en Plaza Baquedano permanentemente? Si fuera de mi competencia, probablemente no, pero no es de mi competencia. Entonces, yo sí lo que he dicho es que no necesitamos esta lógica de Carabineros en lo que sí compete a mi comuna, porque la Plaza Baquedano es justo en la comuna al lado. Pero sí hemos tenido una visión muy crítica, por ejemplo, de que desde el día 1 de clases, el Liceo 1 y cada uno de los establecimientos llamados emblemáticos han estado con fuerzas especiales ocupando esos espacios. Yo creo que ha habido una provocación, José Antonio. Y creo que hay que evitar esa provocación. Es parte fundamental también de lo que vamos a hacer a propósito de la zona cero, que puede sonar como hacer poco, quizás dejar de provocar, pero ya es la primera parte, porque se ha provocado mucho a las comunidades educativas y también al propio sector. Si yo a usted le mostrara una persona con overol blanco lanzando bombas lacrimógenas desde el techo de un colegio, en este caso podría ser en el Instituto Nacional como cualquier otro, bombas Molotov, perdón. ¿Qué lectura hace usted de ese fenómeno? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Ha hecho usted una reflexión de lo que ocurrió con la educación pública donde el municipio era sostenedor y que hoy día evidentemente ha sufrido los efectos digamos, de una convulsión social? ¿Qué mirada tiene usted de esa imagen? De un individuo con un overol blanco que lanza bombas Molotov desde el techo de un colegio. Me parece que esa imagen es la muestra más clara del fracaso en la política de educación de nuestra comuna. La verdad es que a lo que se ha llegado es una situación que no puede darse con niños, niñas, adolescentes, donde hay un rol del Estado principal que mirar, en que hemos fallado. Y hemos fallado no solo en la respuesta inmediata, sino que hay una falla que es también más profunda, de por qué se generan estas situaciones de violencia, sean desde las comunidades educativas o de distintos espacios. Hoy día lo que necesitamos es avanzar en reparar y reconstruir. Lo que se hizo en el IMBA, por ejemplo, sin duda provoca esto. Claro. O sea, ¿cómo puede ser que haya una articulación con grupos de WhatsApp entre carabineros, funcionarios de confianza del alcalde Alessandri, la directiva del establecimiento? La verdad es que creo que eso es ya el fracaso absoluto. Y por tanto, vamos a tener... de la educación pública, ¿usted como sostenedora, tiene un plan de recuperación de la educación pública en la comuna? Sí, tenemos un plan y muchas propuestas al respecto que sin duda vamos a seguir fortaleciendo con la comunidad educativa. Tenemos un plan que tiene que ver con, en primer lugar, avanzar en demandas que han levantado las comunidades. Por ejemplo, en una educación no sexista, por ejemplo, en liceos plurigenéricos. Creo que eso también va a ayudar mucho a las miradas que se dan al interior de nuestros establecimientos. Las escuelas abiertas, es decir, entender a la escuela
como parte del barrio y que pueda relacionarse y articularse. Tenemos una experiencia muy interesante en ese sentido en el Manuel Barros Borgoño, en que efectivamente los vecinos y vecinas muchas veces veían con desconfianza, con distancia a las y los estudiantes, y también a propósito de su proceso de movilización. Sin embargo, al articular el barrio con la comunidad, se pueden generar también procesos mucho más ricos de cuidado del espacio. Y tenemos, bueno, una política bastante amplia en términos de reconstruir confianzas, de poder empoderar también a la comunidad educativa, con consejos escolares resolutivos, con una discusión que se pueda ir agotando en la comunidad educativa. Mira, sí, el día de ayer usted publicó en su Twitter y es un documento de Contraloría donde se establece que la renovación de la concesión de Fantasilandia se habría aprobado en tiempos que no corresponde. En el fondo que habría habido una suerte de, comillas, manipulación para asegurar esta concesión antes. ¿Usted cree que por parte de la autoridad actual de la alcaldía, hay cosas que se están tratando de dejar amarradas por parte de la alcaldía actual? Hay algunos elementos, Paulina, como el que usted señala, que desde mi perspectiva es un amarre que no corresponde. No corresponde políticamente, creo yo, hoy día generar amarres, pero el de Fantasilandia particularmente no corresponde ni siquiera en términos legales. Y eso es muy grave, porque lo dijimos y porque es evidente. Yo no soy abogada, pero como toda y toda acá, obviamente sabemos leer, podemos entender ciertos elementos. Y la ley es muy, muy clara respecto de que no se podía hacer esta concesión, sino hasta poder discutirla en los últimos 6 meses, pero no con toda la anticipación que la hizo la administración actual. ¿Usted responsabiliza al alcalde Alessandri? Es absolutamente responsable de esto, se lo dijimos en el consejo, se lo dijimos en comisiones, lo hablamos con su dirección jurídica. La verdad es que yo no entiendo esta intención como de insistir y de llevar elementos que es claro, es evidente que no corresponden con la ley. Eso la verdad me preocupa mucho y es algo que no podemos hacer, es algo que tiene que cambiar en el municipio. ¿Hay otros amarres, alcaldesa electa, que usted puede advertir hoy día y decirlos aquí? Había un amarre que a nosotras y nosotros nos parecía muy complejo, así también lo señalé, y que afortunadamente, creo yo, nos da una oportunidad para discutirlo de buena manera. En el consejo del día antes de ayer, el alcalde Alessandri decidió no insistir con terminar la modificación al plan regulador comunal. Esa es una discusión muy importante del municipio y para nuestro proyecto además también lo es porque hay una creciente valoración de los vecinos y vecinas por el patrimonio. Vecinos y vecinas que han luchado por sus zonas típicas, por el resguardo patrimonial y por tanto nos parecía que si bien legalmente tenía la atribución de discutirlo en este periodo después de la elección y antes de que asumiéramos, éticamente nos parecía que era complejo y por tanto ese es un amarre que se estaba haciendo pero que hoy día queda despejado para poder profundizar una discusión en el periodo que se nos viene. Alcaldesa, gracias por estar con nosotros esta mañana. Nos costó tenerla porque sabemos que está con agenda copada, pero se hizo un ratito. De hecho, su asesora ella nos está haciendo musaraña ahí porque tiene un compromiso. Se nos hizo corto, pero buenísimo. Pero la invitación está hecha. Le pido mantenga los canales abiertos con el programa y en la medida que nosotros podamos ayudarla también a que tenga una buena gestión y ayudar a los vecinos y vecinas de Santiago, bueno, felices de hacerlo. Se lo agradezco mucho porque esa es toda nuestra intención y trabajo en este momento, hacer una gestión por nuestros vecinos y vecinas, por un mejor vivir, por frenar el deterioro en nuestros barrios y tenemos un desafío tremendo en el que todas y todos van a ser fundamentales, así que les agradezco mucho.